月。明日一緒に行くコータのいとこって男の子、女の子？男の子だよ。そうか。明日の夜コータを駅に見送りに行く。じゃあ、首長い、首長い。ねえ、ちょっと長いよ、首。嫌いなら隠しちゃえばいいよ。
何言ってんだ。友達だから殺さなかったんじゃないか。次はあの女だな。女？ゆか。知ってどうする。そんなことお前には関係があるよ。あるに決まってるだろ。君は俺の妹を、父親を殺した。Bueno, ya casi al final se revela lo que ya sabíamos entre fragmentos en todo el anime y se va viendo eso, ¿no? Ella es asesina. Kota, le abriste las puertas de tu casa a quien es el asesino de tu hermana, de tu papá. Caray, ¿no? Se pone ahí tenso el asunto y aparte, ¿será que pueda surgir el romance, el perdón entre ellos? Nos pone a pensar muchas cosas ya acerca de este final, ¿no? Entonces aquí en esta parte de audio, venga, las últimas reflexiones casi. Bueno, si partimos de la idea que la autoridad no es aceptada, ya que nos recuerda a nosotros mismos, pues esto explicaría el bullying, al cual la pobre Lucy sufre muchísimo, pero también tiene que ver con lo que ella ve en los humanos, algo que no podrá hacer, ella no podrá ser humana. Y su debilidad es mayor, ya que necesita socializar para construir su propio yo. Entonces es una doble necesidad que no puede llegar pues realmente a complementar, porque necesita un otro y el otro no le da espacio para ser, entonces no puede construir su propio yo, su propia identidad, entonces pues solo puede odiar a esa otra persona que no le da lo que necesita. Decide entonces controlar su odio general, porque si no pues destruiría a todos, por un culto a la persona que se vuelve Kota. Este se convierte en su razón de vivir y para él vale la pena ese mundo de pecadores, podríamos decir, si seguimos con el campo léxico de lo sacro. Entonces él se vuelve el salvador realmente, y sin embargo esto le hace también ser una especie de fanática, es fanática de Kota,
y hace que Kota entonces se convierta muchas veces objeto de adoración y ya no sujeto. Por ejemplo, ella mata a su familia para castigar la mentira que dijo que tenía un primo y en realidad resulta ser primo. Es finalmente una necesidad de controlar sus actos, ya que Lucy siempre ha sido objeto de estudio y experimentos científicos, es lo que ella ha vivido, ¿no? El control, la control, pero ya ni siquiera como un sujeto, sino como un objeto. Y finalmente al crearse otra personalidad mucho más afín, por ejemplo, podríamos decir que es su máscara social, ¿no? De alguna manera, puede ser a la vez una manera de evadir su realidad, pero también una manera de, entre comillas, manipular inconscientemente a Kota, porque ahora ella toma el lugar de la hermana de Kota, que ella misma mató. Y, bueno, la hermana es el objeto de adoración de Kota, entonces ya puede suplir ese objeto. Y ahora ella se vuelve a convertir en objeto para atraer la atención de Kota. Finalmente, su redención ocurre cuando traspasa esta relación objeto-sujeto, solo puede ser sujeto-objeto-objeto o objeto-sujeto, y se convierte en una relación sujeto-sujeto cuando finalmente se sacrifica a sí misma. De alguna manera se niega, pero es esa manera de admitir que sí es un algo para poder negarse, ¿no? Entonces eso ya lo pasa de ser un objeto, una cosa que desean, o una cosa que viene a suplir a otra cosa, que es la hermana, y se vuelve, por así decirse, un sujeto. Si no hay más comentarios en este lado, a mí me gustaría recalcar algo sobre lo que implica el odio en esta serie, ¿no? Porque era como el tema que habíamos como elegido para esta pestaña. Y bueno, seguramente ustedes recordarán el nombre del proyecto con el cual se origina todo este fenómeno de los diclonios. Es el fenómeno Lieberman, es decir, el fenómeno fuente de vida. Es un proyecto con el cual quieren resucitar a los diclonios que alguna vez ya habían poblado la Tierra, y con ellos hacer un genocidio, un exterminio de la humanidad. Y justamente ese nombre de Lieberman, perdón por mi traducción, fue el mismo que utilizaron los alemanes en la Alemania nazi durante el Tercer Reich y todo este fenómeno. Ellos lo llamaron mente sana en cuerpo sano. Querían, así como se escucha, cruzar a las personas más inteligentes con las más aptas en términos de físico. Y esto se logró un rato en Alemania. Y bueno, pues basado en ese principio es que aquí nos traen este fenómeno en el cual los diclonios se asumen como una raza superior capaz de exterminar a la humanidad. ¿Por qué el odio, no? ¿Por qué eliminarse unos a otros? Y por el otro lado, los humanos exterminar a los diclonios, ¿no? Para eliminarlos. Me parece que esto tiene que ver precisamente con lo que decía Marianne, y esto se incluye también en una pugna muchísimo más interesante, que es de orden cultural, porque este fenómeno se conoce como etnocentrismo. Ya lo habíamos comentado en algún otro espacio, ¿no? Esta capacidad cultural y antropológica estudiada ampliamente, en la cual los seres humanos, por simplemente ser ellos mismos, como ya mencionaban en la otra edad, no son iguales a otros, y en su diferencia o en sus particularidades guardan ciertos principios como lo mío, como lo propio, y lo demás lo ajeno, y eso ajeno se convierte entonces en un problema, porque son otros. Hay que generar fronteras, muros de la vergüenza ahora en nuestro país, ¿no? Y un montón de cosas que hacen que esa otredad, ese otro, sea considerado como inferior, menor. O sea, a fin de cuentas, la xenofobia inicia en el momento en el que consideramos nuestro espacio en relación a otros que nos rodean. Piensen los de la UNAM contra los del Poli en la cacería Pokémon, por ejemplo, ¿no? Piensen en un partido de fútbol, cómo se generan mexicanos igual, identidad, son amigos en el barrio, se conocen, pero se odian porque en el estadio unos son del Cruz Azul y unos del América, ¿no? Ese tipo de fenómenos son inherentes al propio ser humano, pero también tienen que ver con cuestiones psicológicas profundas que el propio ser humano ya tiene y que estriban en su propia condición de sobrevivencia. Y por último, una cuestión muy importante y que ya Marianne mencionó precisamente en ese sentido de la evolución, es la adaptación misma. El ser humano, en términos darwinianos, busca ser el más apto, y solo el más apto sobrevive. Por eso, el otro, y ese otro no puede sobrevivir igual que uno. Es una condición que pareciera ser ya ontológica en el ser humano.
la necesidad de odiar y amar en el mismo ser humano al otro para poder sobrevivir, y solamente unos cuantos más aptos sobreviven y la especie se perpetúa, por supuesto. Bueno, revisando la serie, comienza a surgirme la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la génesis del odio? El odio es algo natural, el odio es una construcción social o cultural. Y mientras veía sobre todo las diferentes historias de las diferentes Diclonius, no pude evitar tomar como referencia lo que conocemos acerca de la génesis de diferentes asesinos seriales y diferentes personas que cometieron crímenes contra la humanidad. Estaban un poco hablando de los nazis también, ¿no? Y constantemente lo que uno encuentra no es necesariamente lo que yo llamaría odio. Egocentrismo tal vez, narcisismo seguramente, egoísmo. Es esta cuestión de tenerme yo como primera y última instancia, pero también tiene mucho que ver con las relaciones de poder que tenemos con el ambiente y con las personas que estén ahí. Vemos a una Lucy que sí se ve atacada y sí incluso su mascota es asesinada enfrente de ella, y que sin embargo reacciona de una manera totalmente, para mí al menos, totalmente fuera de proporción. Ahora, estoy diciendo que ella esté mal por eso, no. Y aquí un poco me gustaría regresarme a lo que vimos acerca de los traumas. Me parece importante recalcar que trauma hoy en día es una expresión popular, pero no es una expresión clínica. Yo difícilmente le puedo decir a alguien que ha sufrido de abandono, de abuso, que al reaccionar de esa manera está reaccionando de una manera irracional o está reaccionando de una manera muy por encima de lo que tendría o entre comillas debería. ¿Por qué hago esta diferenciación? Trauma hace referencia al daño al tejido por parte de un daño físico. Ese tejido está enfermo, ese tejido ya no funciona de la manera en la que por naturaleza debería de funcionar. La mente humana no funciona así, no es que la mente humana debiera de funcionar de una manera específica y después el ambiente la tergiversa. La mente humana va aprendiendo cómo es que se supone que se debe de relacionar. Y entonces, más que hablar de trauma, podemos hablar de la formación de esquemas mentales, de esquemas de acción. Si yo me relaciono con mis figuras de autoridad desde la violencia, por ejemplo, voy a comenzar a relacionarme con todos los demás desde la violencia. Si esas figuras de autoridad se relacionan conmigo desde la sexualidad, voy a empezar a relacionarme con todos los demás desde la sexualidad. No necesariamente hay un solo aspecto con el cual me relaciono con mis cuidadores o mis figuras de autoridad conforme me voy desarrollando. Pero lo que se encuentra una y otra vez en los asesinos seriales o en las personas que cometen crímenes violentos no es tanto que odien a sus víctimas. Sus víctimas son un objeto que les va a servir para ellos llegar a un fin, sentirse con poder cuando en su niñez no tuvieron ningún poder. También para cumplir objetivos políticos o sociales. El que yo diga que una raza o un grupo étnico es inferior tiene más que ver con yo empoderar al otro grupo que con decir que ese grupo es maléfico o malvado. Entonces, lo que encontramos una y otra vez más que odio hacia el otro es el otro se convierte en un objeto, se convierte en una cosa a la cual puedo utilizar yo para llegar a mis fines. Y en esta cuestión, por ejemplo, de la violencia sexual es precisamente eso, reducir a la otra persona a una persona que tiene muchas facetas, reducirla a un solo aspecto y utilizarla. Y eso sería lo que yo podría aportar más que odio, de cómo nuestro mismo egoísmo o nuestro mismo narcisismo nos hace crear estrategias para utilizar a los otros.
los otros es lo menos importante en ese aspecto. Las relaciones con empatía, las relaciones que van entre sujetos, van a ser relaciones donde respeto que la otra persona tiene un montón de otras aristas, así como yo. Yo sería todo. Yo creo que el odio viene a ser una consecuencia de una de las principales pasiones que sufren nuestros personajes, que es el amor pasional, ¿no? Evidentemente también el odio entra dentro de este punto como elemento de lo sacro también, ¿no? Como uno de estos pecados capitales que nos llevan a realizar acciones que a veces cuando regresamos de la acción decimos, híjoles, que en realidad no quería hacer esto, ¿no? No quería destruir, no quería matar, no quería herir, no quería lastimar, y esto se detona por un trivium que vamos a ver constantemente en la serie, que tiene que ver con cómo del amor pasamos a este odio y cómo este odio se tiene que ver sublimado por otra de las virtudes, ¿no? De la santidad, de lo que vamos a ver en la serie, que es la templanza, ¿no? Como parte fundamental para mitigar el odio, ¿no? Y es esta templanza en donde es, híjole, siento mucha rabia, siento mucho rencor, hay mucho resentimiento, pero a final de cuentas eso no es lo importante, sino lo importante es la sensación o el afecto o el aprecio que te tengo por encima del resto de las cosas, ¿no? Visualizamos que, por ejemplo, en estas escenas incluso Lucy, o en este caso Kaede, le dice a Kota, pues no te estoy matando porque eres mi amigo, ¿no? Y porque te quiero, pero los demás sí los mato porque representan esto que tú me hiciste y que provocaste a razón de esta pasión desmedida que siento, tengo yo por ti, o por esta amistad que representamos, ¿no? Y al final de cuentas también ese odio es el que motiva a Kota a aventarse hacia ella y a tratar de detenerla en muchas de las ocasiones, y en el resto de los personajes también lo vamos a mirar, ¿no? No importa que en las primeras escenas de lo que veíamos en los videos con Nana, ¿no? Cuando es desmembrada y se da esta pasión o este afecto por parte de la figura que en este caso representaría a su padre, y de que no importa el hecho de que él pudiera morir, sino que él busca defender a aquello que quiere, ¿no? O que encuentra en esta templanza esa sublimación del odio, ¿no? Entonces nuestros personajes fluyen, y eso yo creo que es lo que los hace lo más cercano a nosotros, lo más humanos, porque evidentemente no es que siempre sean felices, ¿no? Como en algunas de las series de anime, no es que sean deprimentes, sino que fluyen a través de estos tres elementos fundamentales, ¿no? En donde evidentemente sí, con el primero que empezamos pues es con este rencor, ¿no? La primera escena que tenemos es justamente sanguinaria en este sentido, por este rencor o por esta ira contenida que se ve sublimada a través de la muerte, y que evidentemente es a través de la paciencia, a través de la templanza, que pues el personaje puede redescubrirse amorosamente, ¿no? Y lo vemos también en el caso de Mayu, ¿no? Cuando es este odio el que detona el que ataque a su padre, y pues al final de cuentas es la templanza hacia reconocer el afecto que tiene hacia el personaje, pues que este sentimiento se ve sublimado. Bueno, vamos al cierre, al final, y del final esperamos sus comentarios para cerrar esta mesa y dar paso a comentarios del público, ¿no? Entonces, venga.